Esta sí está funcionando. Bueno, segundo a los Corintios 7:11, vamos a leer y después, vamos a orar y después vamos a leer aquí esta porción. Dios bendice a los que están aquí presentes, bendice a los que están en el YouTube o Internet o no sé cómo, pero Señor bendice, porque nuestro deseo en verdad es glorificar el nombre tuyo y gozarnos en ti, Señor. Gracias por traernos aquí, gracias por este lugar que tenemos, gracias por los hermanos que quisieron venir. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Dice, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora, estamos viendo estas cosas de este pasaje y estamos, para no tardar mucho, me gustaría terminar ahora y a ver, siempre digo eso y no sucede, pero vamos a hacer la lucha, por lo menos con esta porción. Y hemos visto, hermanos, rápido, qué solicitud, qué defensa, y ahora llegamos a la idea de que indignación. Indignación, la palabra quiere decir que enojo, ira, enfado obviamente, dice contra una persona, contra sus actos. Pero no es indignación contra alguien en ese sentido, más bien es contra el pecado que está aquí. Esa es la idea que estamos viendo, que es el pecado que, y si vamos muy directo al asunto, el pecado que mora o el pecado que está en el inconverso o el pecador que anda en el mundo. Y estamos hablando del arrepentimiento. ¿Y qué es eso? Y en parte el arrepentimiento es que en verdad estoy bien enojado con el pecado y lo que ha hecho en mí. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos, cuando el pecador da cuenta y el concepto del pecado ya cambia de que me está acusando. Siempre me está diciendo que estoy mal. Ahora, esa es la reacción carnal de la reprensión. La Biblia dice que el necio no recibe la reprensión y el sabio sí recibe la reprensión o la corrección. Cuando ya ve un joven, un hijo o una persona que sea, que le corrige, justamente ha hecho mal y hay una corrección, en lugar de aceptar la corrección, se enoja porque le llamaron la atención. Ahora, eso en el mundo es una reacción carnal al jefe o quizás los padres o maestro que le corrige. Pero podemos ver en lo espiritual que cuando pues la Biblia misma, quizás en una predicación, o lo que muchas veces los hijos no entienden, que la corrección de sus padres muchas veces, casi siempre, es la mano de Dios en las vidas de ellos, porque sí están mal. Se ponen rebeldes porque quieren acusar a sus padres de ser igualmente de pecadores como los hijos son, y por lo tanto no me pueden acusarme a mí, ¿verdad? Porque mira papá, mira mamá, tú eres también pecador o pecadora. Pero eso es humo, nada más. Eso es tratar de desviar el asunto. El asunto, hijo, que tú estás mal. Independientemente del pecado del padre o la madre, tú estás mal. Y si el padre o la madre corrige al hijo que está mal y le llama la atención de alguna cosa, aunque
el Hijo, y padres, ese es el problema cuando somos hipócritas corrigiendo a nuestros hijos, que no les cae muy bien y se sienten justos en acusarnos a nosotros, ¿verdad? Pero hijos, aceptan la corrección, sean más sabios que sus padres. Entonces, no les acusa de ser pecadores como tú, mejor que tú no seas pecador como ellos, ¿verdad? Ya no sigue en aquello. Si te corrige, pues sea espiritual, sea cristiano en verdad y acepta la corrección. Porque es parte de, y cuando el pecador puede reconocer que esta corrección por el pecado mío en verdad es el favor que Dios me está dando. Porque la verdad, el mundo sigue en su pecado y sigue a la condenación. Oye, hermanos, como Hebreos nos dice, ninguna corrección es agradable. Ninguna. A lo más mínimo, no me gusta que me corrigen. Pero si estoy mal, mejor que doy gracias por la corrección, porque no sigo en el mismo camino, y peor tantito si es un camino de condenación. Y por lo tanto es esa indignación. En Salmo 145, 15 dice, cada día me avergüenza, cada día me avergüenza, mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Pues me da pena, me da esa vergüenza que tengo por el mal mío, ¿verdad? Para ir un poco rápido, quién sabe si es rápido o no, pero vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 es un capítulo muy, muy clave. No vamos a leer todo el capítulo, pero una buena porción. Lo que dice en verso 1, Daniel 9:1. En el ánimo primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, Daniel, hermanos, hay una cosa, porque a veces decimos, ¿en qué o qué debo de orar? ¿O qué cosa debo de orar? La Biblia me enseña, ahorita Daniel, aquí en el texto que leímos, dice que Daniel estaba leyendo, y sacó la cuenta de los años que el profeta Jeremías dijo que iba a estar Jerusalén así desolado, así, por decir, sin habitantes. Y los años son 70. Y Daniel empieza a sacar la cuenta. Y dice que esta fecha se está acercando. Y empieza, por lo tanto, a orar. Pero mira cómo ora. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego, y ayuno, y cilicio, y ceniza. ¿Ok? Llega Dios muy humillado. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te amen y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas.
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ahora, hay una cosa aquí, hermanos, y nos conviene ver eso, aunque desvío quizás tantito del asunto, pero realmente no tanto. A veces pedimos y que Dios aviva su iglesia. Y queremos que Dios aviva su iglesia. ¿Entiende una cosa, hermanos? Que si hay un avivamiento es porque Dios nos aviva. No yo, como pastor, que predico mejor, aunque será un resultado de eso, predicaré mejor, ¿verdad? Pero también oirán mejor, porque Dios hará algo en nosotros. Pero ve el clave aquí y es muy importante. Daniel no está confesando solo su pecado, no está confesando el pecado de aquellos que nos metió en esos problemas. Está diciendo todo lo que dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas, no hemos obedecido. Está hablando de todos, está hablando de yo y ustedes. Nosotros hemos hecho eso, nosotros estamos mal, nosotros hemos pecado. Cuando la iglesia llega y oramos y podemos llegar a eso, de tal manera que no es, pues, ¿por qué no me entienden? Se queja el pastor de la congregación y la congregación dice, ¿por qué no predica mejor el pastor? Y entre los mismos, pues ellos dicen y aquellos que hacen y nos quejamos. Si es así, nunca va a haber nada de avivamiento. Pero cuando empezamos a orar así, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y nuestros padres, y bueno, ya leí versos 6, 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. El pecado confunde, hermanos, lo he dicho antes, pero el pecado confunde cuando ya andas así, no entiendo qué pasa. Es seña de pararse y decir, pues, ¿sabes qué? A ver, ¿qué hay aquí? Porque no sé qué hacer. ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué no comprendo? Bueno, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos hace entender las cosas. Quizás por mi maldad, mi iniquidad, he callado al Espíritu y por eso no comprendo, no oigo, ¿verdad? Y dice, como en el día que de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y a todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, otra vez, de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Ahora, entiende aquí verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Y nosotros no obedecemos a la voz de nuestro Dios para andar en las leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el
juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Acuérdese ahí en Deuteronomio, cuando Moisés, y de eso está hablando, y Moisés habla de si me obedeces y guardas mis mandamientos, te voy a bendecir en el campo, en la ciudad, y luego dice, pero si no, te voy a maldecir en el campo, en tu casa, en la ciudad, en tus planes, ahí va. Y llega esa maldición hasta lo que está viviendo ahora Daniel. Ese es el detalle. Ha llegado a eso. Y entonces él está diciendo, me acuerdo de lo que dice Moisés en Deuteronomio, me acuerdo de la maldición que ahora justamente recibimos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes y nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo, nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Ahí está lo que vemos. Mientras la maldad, el pecado mío me hace enojar, mientras me estoy quejando del castigo que recibo, justamente porque pues me va mal y me va mal y me va mal y quejándome, pero Daniel dice, y no hemos implorado el favor de Jehová. Andan mal. Y por andar mal no quieren pedir el favor, pero es lo que necesita. Porque lo que está sobre ellos es la ira de Dios. Y lo que necesitamos es el favor de Dios. ¿Que merezco el favor de Dios? ¿Que mereces el favor de Dios? No. Y a veces dice, no, el favor de Dios es que Dios me manda mucho para comer, Dios me manda mucho dinero para gastar, Dios me manda... No. Cuando Dios bendice y es de Dios, no podemos mal usar. Ay, Dios, mándame mucho dinero y te doy la mitad. Así decimos, ¿no? Y Dios no te va más que unos 5 pesos. Y de los 5 pesos, no da 2.50 a Dios. Entonces dice Dios, ¿para qué te mando más? Te mandé 5 pesos. Y te quejaste porque con 5 pesos ya no puedes comprar una coca. ¿Verdad? Pero no hemos implorado el favor de Jehová, porque es lo que necesitamos. Porque el favor de Jehová es que me acuesto en mi cama en la noche y me duermo a gusto. Favor de Jehová es que me levanto en la mañana y me siento con fuerzas para el día que viene. El favor de Jehová es que me da sabiduría, que pudo ser inteligencia para hacer algo o pudo ser paciencia para aguantar algo. Ese es el favor de Jehová. No que me mande 50,000 pesos. O esa es la versión tuya. Pero Dios dice, yo sé lo que necesita. Para convertirnos, de nuestras maldades y entender su verdad. ¿Ya ve? La bendición que quiero yo es carnal y no estoy pidiendo el favor de Jehová. No, yo quiero mandar aún en lo que es eso. Y puede ver que humildad en mi corazón, arrepentimiento por mi maldad, ¿hay? No hay. Yo soy duro de corazón todavía. Yo quiero lo que quiero. Y es lo que me metió en el problema. Yo quiero lo que quiero. E hice lo que quise.
Y ahora estoy en medio de ese problema, porque perdí la bendición de Dios, siguiendo mis propios pasos. Y ahora me humillo y ahora Dios, reconozco que necesito el favor tuyo. Es lo que necesito. El favor de Dios no es que los zapatos que tiene, o Dios te da nuevos zapatos. No, esos zapatos que tiene puestos no se acaben. ¿Verdad? No, pero yo quiero unos nuevos. No, los que tienen no se van a acabar. Pero vi unos que me gusta mucho por ahí, y esos están por acabar, pero no se acaben. ¿Qué tal? Es el favor de Dios. Dame de comer, Dios, y ¡pum! Cae un costal de frijol. Mira, Dios, mira. Pero yo, mira, empezamos como los judíos en el desierto con su maná, ¿verdad? Aunque nosotros no decimos maná, decimos frijoles. Puro frijol, nada más arroz. ¿Qué es eso? Y unos elotitos por ahí. ¿Ya? ¿Me estás bien? ¿Verdad? Ese es el favor de Dios. Todo esto hasta, no voy a leer todo, tiempo no permite, pero hasta verso 22, y realmente sigue, pero luego el ángel llega y dice que desde que empezó a orar, y mandó el ángel, y dice verso 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. Sí. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Eso será una bendición de Dios, entender. Ahorita estaba hablando con el hermano Gerardo y le pregunto, ¿va a ir a la escuela en noviembre? Pues quién sabe, no sé, no entiendo. Viene otro gobierno y pues quién sabe qué van a hacer el otro gobierno, pero es bueno saber. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Pero el pecado, hermanos, es lo que nos perturbe y es lo que nos trastorna y quita la quietud de la vida, ¿verdad? Pero cuando hay arrepentimiento, todo eso se desvanece. Y ahora hay paz. Ahora sí. Lo que vemos después es el temor. Y el temor es algo sano. Y es algo sano porque el temor te mantiene haciendo lo que debe de hacer, porque tiene temor que el jefe va a aparecer. Tiene temor porque el maestro puede reprobarte y no quiere reprobar. Tiene temor porque los padres quizás te van a ver y te van a castigar. Ese temor es el temor sano. A veces ese temor llega a un espanto porque en verdad Dios da miedo y horror, porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, dice la Biblia. Entonces hay cierto temor, que es otra palabra que viene. Temor no de que Dios me condena, pero temor de ofender a Dios.
El temor de ofender el amor de Dios. El temor que Dios me juzgue por quebrantar la ley. Pues sí, pero es más ofender el amor de Dios. Ofender el amor de alguien es, no quieres hacer eso. Es casi perder la amistad, ¿no? Porque el amor es esa confianza que tienen contigo. Ofender ese amor es algo bastante fuerte. No es ofender la ley. La ley es fría. La ley, ofender el amor y tener ese temor de ofender a Dios porque me ha amado tanto y ha hecho tanto para mí. ¿Cómo es que puedo ofenderle? ¿Cómo es que puedo hacer algo que le desagrade? No, no es temor de la ley, es temor de ofender el amor de Dios. Luego dice, ardiente afecto. Eso sí, busqué algunas cosas por un rato. Ardiente afecto, afectar. Es procurar algo con ansia. Afecto, bueno, afectar, es su deseo de no pecar ni deshonrar a Dios. Es afligir su propia alma. Ofender o hacer tropezar a la gente de Dios, no. No, yo no voy a hacer eso. Es que pongo atención, soy diligente en no ser tropiezo para otra gente, no pecar y deshonrar a Dios, no afligir mi propia alma, que no haya reproche o deshonra para el camino del Señor y la iglesia de Dios. Es que, porque su culpa es, no quiero que haya gente echando la culpa a Dios por el testimonio mío y entonces me cuido mucho porque no quiero, como dije, ser tropiezo para los cristianos, pero ser tropiezo para el mundo, no. Y con diligencia me estoy cuidando, que pueden gozarse en que puedo yo y los demás a gozarse en la cercanía de Dios y la comunión con Él. Luego dice que es celo, que cuidado, que diligencia, esmerno, así si dije bien, que alguien pone en algo que tiene que hacer para la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, no yo. Sí es la lucha en la vida, ¿no? Quiero salir yo primero, pero el deseo o anhelo del cristiano es que Dios sale glorificado, ¿verdad? No yo. No, si predico bien, Dios será glorificado. Pues dijeron, creo que lo he dicho, pero en aquellos ayeres en Londres, cuando estuvo Spurgeon predicando, había otros predicadores también en iglesias grandes, y dice que fue un reportero porque publicaron los mensajes en los periódicos, no fue en el YouTube, fueron en los periódicos que en lunes pues fue imprenta el mensaje de Spurgeon o de otros. Y el reportero fue a no sé dónde, pero otra iglesia, y dice, cuando salió, dice, qué predicador. Y cuando fue con Spurgeon, salió diciendo, qué Dios. ¿Entiende la diferencia? Así debe de ser. Cuando sale no dice qué predicador, dice qué Dios tenemos. Ese es cuando está la bendición de Dios, porque tenemos ese celo de glorificar a Dios.
¿Qué vindicación? Vindicación es como que vengarse o venganza, tomar satisfacción de un agravio o daño, no para vengarse de otros. Eso pertenece a Dios solamente. Es vengarme del pecado que me ha hecho mal, las concupiscencias que a veces aparecen y salen y sobreviven, y cómo me ha corrompido el pecado, la desobediencia que induce el pecado y todo, y vengarme de todas estas cosas. El mal que percibo, que he perdido la bendición de Dios, la comunión con Él y la comunión con la gente de Dios por el pecado. Y es vengarme del pecado, luchando para agradar a Dios en la obediencia, en todo, luchando contra el pecado, siendo pues en contra del pecado, resistiendo hasta la muerte. No solo para luchar contra el pecado, pero dijo un autor, mortificar los hechos del pecado en mi carne. No simplemente luchar, pero que esté muerto, doy cuello al pecado. No estoy en la lucha libre, no, que es la muerte del pecado, para vivir en una forma agradable a Dios en santificación. Y sí vamos a llegar. Y las consecuencias de todo eso es el perdón de pecado. El arrepentimiento, hermanos, no trae el perdón de pecados. No es por tus lágrimas o andar humildemente, como vimos ahí, como describe de Daniel. No recibes el perdón de pecados porque confesamos nuestros pecados. El perdón de pecados solo viene por la sangre de Cristo. Pero a los que se arrepientan de su pecado, humillado por el pecado, hay una manifestación y aplicación del perdón por la gracia y la misericordia de Dios. Es lo que recibimos. No porque nos arrepentimos, eso está en Cristo, pero el arrepentimiento siempre está ahí. Porque es arrepentimiento para la remisión de pecado, pero no hay esa remisión de pecado por el arrepentimiento, sino porque hemos arrepentido por haber pecado, porque ahora entendemos quién es Cristo. Como dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aunque a veces nuestros pensamientos son pensamientos de condenación, ¿verdad? Porque he hecho mal, que dice Daniel, y en eso, en todo el pecado que hemos hecho, no hemos buscado el favor de Dios. Y es lo que necesitamos, porque en el favor de Dios está el perdón de ese pecado que hemos hecho. Por eso dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es arrepentimiento a vida, pero es Cristo que nos da la vida. Pero la vida por medio, hermanos, del arrepentimiento, porque es algo más que Dios nos concede, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero por medio de la fe viene el arrepentimiento. Porque cuando hay fe en la palabra, y ora por esta fe que tiene, ve la verdad de tu pecado, y hay arrepentimiento por tal fe. Es por medio de la fe que llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, el pecado que hemos hecho y el arrepentimiento de aquello, podemos ver, hermanos, que hay mucho gozo
Y podemos gozarnos en gran manera por el arrepentimiento, porque es algo que Dios te dio. Y sin eso, ¿qué vamos a tener? ¿El favor de Dios? No. Eso viene porque buscamos el rostro de Dios. Pero ¿por qué voy a buscar el rostro de Dios duro en mi pecado? No. Cuando hay arrepentimiento, ahora busca ese rostro. Busca el favor de Dios. Por eso es algo tan hermoso, el arrepentimiento que Dios mismo te da. Oremos. Dios bendice, por favor, a nosotros, dándonos entendimiento para que en verdad podemos gozarnos. No porque recibimos un cheque por 50,000 pesos. No, pero tenemos el favor tuyo. Y eso es en verdad algo bastante agradable y hermoso siempre. En tu nombre, Señor, pedimos estas cosas y esperamos su favor. Amén. Les pido que se pongan de pie y vamos a cantar las últimas estrofas del último himno. No olviden, hermanos, hermanas, especialmente a las 6 aquí en sábado, 6 en la mañana temprano. Salimos, hermanos. Vamos a estar aquí a las 5:30. Vamos a estar aquí a las 5:30. Así con una sonrisa. Y a lo mejor un café. Sí. Bueno, hermano Félix. Vamos a cantar segunda, tercera estrofa de Oh Dulce Grata Oración y con eso estaremos despedidos. Oh dulce grata oración, a quien escucha con bondad, elevas tú mi corazón a Dios que ama con verdad. Espero yo su bendición, perfecta paz y santidad, por Cristo que murió por mí, por el que me ha salvado aquí. Oh Padre mío, Dios de amor, escucha tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, que estás en la eternidad. Dios les bendiga, hermanos.